pasión y muerte de Jesús. Esta mañana pensaba cómo la frase que Jesús había dicho, la profecía que él había citado diciendo a sus discípulos lo que pasaría con su muerte, decía: hieres al pastor y se dispersan las ovejas. Y lo pensaba, lo recordaba porque es el contraste de lo que ocurre cuando en cambio Jesús es levantado de la tierra, tanto en la cruz como en la resurrección. O sea, si en la herida del pastor se dispersan, y eso es muy claro en el Evangelio, como todos huyen, se alejan, la comunidad se rompe, en el momento en que el Señor vence la muerte, resucita, entonces se cumple lo que Él también había dicho: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces eso es lo que sucede en la vida corriente nuestra, del mundo, en la medida que nos acercamos, nos dejamos atraer por ese Cristo muerto y resucitado, es que también se logra entre nosotros la unidad. Justamente cuando logramos el estar unidos a Él, entre nosotros está la comunión, está la unidad. Y esa es una constante de los Hechos de los Apóstoles que venimos leyendo a lo largo de estas semanas, cómo en torno a la predicación, en torno a la primera comunidad cristiana, que daba testimonio con poder de la resurrección del Señor, ese poder que el mismo Jesús reconoce que ha recibido, así resucitado en la despedida en el Evangelio de Mateo, inicia esa despedida diciendo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder se concreta precisamente en el poder que tiene la comunidad cristiana de actuar y de hablar en nombre suyo. Y así en los Hechos de los Apóstoles aparecen continuamente estas expresiones sobre la comunidad. Se añadían los que habían de salvarse, la palabra crecía, se difundía, se propagaba. Dios iba agregando a la comunidad todos aquellos que debían salvarse. O sea, es ese proceso de crecimiento, de difusión, de consolidación de la palabra viva de Cristo, que une a la comunidad en una sola misión. Entonces, esa comunidad que acoge los que nacen, que acoge a los que nacen por la predicación y el bautismo, los que acogen la predicación de la fe y son bautizados, la comunidad se encarga de acompañarlos en ese proceso de crecimiento, con la enseñanza, con la oración, con los distintos carismas, hacen que esa persona que ha nacido por la gracia de Dios en el bautismo llegue a su madurez, llegue a la plenitud de esa vocación a la que ha sido llamada. Y eso tiene que seguir siendo también para nosotros la vida normal, por nuestro testimonio, por nuestra palabra, por los sacramentos de la Iglesia. Los hijos de Dios renacen, los hijos de Dios son congregados, y nosotros hemos de encargarnos de asumir, como el buen pastor, como los hermanos mayores, como las mamás y los papás que acogen esa vida, la vida de Dios de las personas. Y eso supone que a lo largo de nuestra vida, en la oración cotidiana, en nuestro contacto con Dios y en medio de la comunidad, se vaya realizando en nosotros incluso un cambio de mente, de criterios. Esta vida nueva supone ese cambio, y ese cambio es necesario para que acojamos también a los hermanos a los que el Señor llama. Y me gustaba mucho ver, lo hemos leído recientemente, ese momento en el que Pedro experimenta un cambio de su modo de pensar, cuando tiene aquella visión del lienzo que desciende del cielo y allí aparecen animales de todo tipo, reptiles, cuadrúpedos, y aquella voz que le dice:
levántate, sacrifica y come. Y la respuesta de Pedro, que se parece a otras respuestas dadas por él en el Evangelio, dice: de ninguna manera, jamás ha entrado en mi boca cosa impura. O sea, él tiene su mentalidad arraigada, incluso respaldada, iluminada desde la ley, desde la palabra de Dios que él conocía, y entonces él dice: de ninguna manera, que puede ser un poco también lo que le pasa a Ananías cuando también recibe esta orden, este mandato del Señor de acercarse a la casa, de ir a buscar a Saulo. Entonces él también se frena porque dice: él nos está persiguiendo, él tiene cartas para meternos en prisión. Pero Dios tiene otra visión de las cosas. Dios lee, explica, proyecta cosas muy distintas. Y por eso el Señor le dice a Pedro: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano, impuro. Entonces Pedro, en ese momento concreto, acepta, es dócil a esa palabra del Señor. Y eso tendría que ser nuestra vida cotidiana. O sea, delante de Él, del Evangelio, de su palabra, poder contrastar y acoger lo que Dios me quiere decir, incluso cuando es contrario a lo que yo he pensado, a lo que he hecho, a lo que me han dicho. Y es ahí donde me gustaba mucho ver reflejado lo que los Hechos de los Apóstoles dice de David. En los Hechos, el capítulo 13, Hechos de los Apóstoles 13, del 22 al 33, que al inicio, concretamente en el 22, dice que Dios dice del rey David, lo dice él: he encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón. Yo creo que esa es la petición, la súplica, el deseo que debe primar en el corazón de cada uno de nosotros. Llegar a ser una persona, una mamá, un sacerdote, una misionera, un catequista, un adolescente, según el corazón de Dios. Si oramos cada día, si nos ponemos delante del Señor y buscamos escuchar y atender su palabra, precisamente porque deseamos, porque necesitamos que sean sus criterios, sus preocupaciones, las que se conviertan en nuestras. Y el modelo más perfecto que existe de ello es Jesús mismo. Sabemos que David tuvo sus errores y tuvo sus momentos de distanciamiento de la voluntad de Dios, y sin embargo Dios de él podía decir: encontré a un hombre según mi corazón. Por eso es en Jesús en el que podemos ver reflejado totalmente, o sea, sin ninguna excepción, esta realidad. En Juan 17, todo el capítulo, les propongo que podamos orar hoy. En Juan 17 dice: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Dice Jesús al Padre en esa oración hermosa, en la que se ve muy claro lo que es el objetivo, el proyecto, la decisión que tiene Dios con la humanidad. La oración por la unidad, que todos sean uno. Y es el culmen del Evangelio de Juan antes de la pasión. Sus discursos durante la última cena, ahí en el capítulo 17 dice San Juan que Jesús, después de esto, elevando los ojos al cielo, dijo, y está escrita toda esta oración tan bonita, preciosa, donde aparece claramente cómo Jesús ha hecho de la voluntad del Padre, del deseo del Padre, la propia voluntad, su propio criterio, su propia medida. Hemos estado escuchando en el Evangelio estos días, o sea, yo no hago nada por mi cuenta, digo lo que el Padre me ha dicho que diga, y lo digo como Él me ha dicho que lo diga. Jesús llega a identificarse totalmente, absolutamente
con el pensar, el sentir, el querer del Padre. Y en ese texto dice muy claro cuál es ese querer del Padre, que todos sean uno como nosotros. La aspiración de Jesús es que lleguemos a participar de la misma unidad que dentro de la comunidad trinitaria, la comunidad original, de la que da origen a toda otra comunidad, lo podamos vivir así, que todos sean uno como nosotros. Y pensaba que hay un contraste entre ese Jesús de Nazaret, que vive durante todos esos años como un hombre normal, hijo de su pueblo, de su cultura, de su tiempo, la unión que alcanzan los que están en torno a él, aquellos a los que él ha llamado por nombre propio, para que estuvieran con él, para enseñarles a predicar, para enviarlos. Entre ellos hay una unidad, ciertamente. Es una unidad en torno a Jesús. Ellos se identifican como los suyos. Así los llama Jesús y así se reconocen ellos. Pero cuando Jesús es arrebatado, ellos se separan, porque esa unidad que tenían, de alguna manera, lo digo como de alguna manera, porque a lo mejor no es tan exacto lo que digo, esa unidad entre ellos era desde fuera en el sentido de que Jesús estaba fuera y se unían entre ellos porque estaban en torno a Jesús. Pero hay algo que cambia totalmente en el momento en que Jesús es glorificado y entrega su Espíritu. Ahí cambia totalmente, porque ya la unión que van a tener ellos es la unión desde dentro, porque es el espíritu de la unidad, el espíritu de amor, el Espíritu Santo, que va a crear la unidad entre ellos. Y por eso la promesa que hace Jesús en el Evangelio de Juan 7, 37-39, cuando llama, es muy bonito ese texto, a mí me encanta, cuando dice San Juan que el último día, el más solemne de la fiesta, estas grandes fiestas judías, Jesús puesto en pie gritó, dijo a pleno pulmón, gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba el que crea en mí. Y esta es la promesa: de su seno correrán ríos de agua viva. Lo que es muy bonito aquí es la explicación que dice Juan. Dice que Jesús lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir, porque aún no había Espíritu, aún no les había sido dado el Espíritu. Y pensaba que para nosotros ya no se cumple esa palabra de ese modo, como una promesa. Ya no es que de su seno correrán, es que de nuestro seno corren ya esos ríos de agua viva, porque el Espíritu ya ha sido dado. Jesús resucitado, en las apariciones a los discípulos en el Evangelio de Juan, da el Espíritu, ¿no? La resurrección y la donación del Espíritu en el mismo momento. Según otros evangelistas, Lucas dice que el Espíritu viene después de que Jesús ha ascendido al cielo, en Pentecostés, para lo cual ya nos vamos preparando. Pero entonces nosotros somos la iglesia nacida en Pentecostés, somos aquellos que en presente, y cada vez más, y este sería el proceso de maduración de un cristiano, cada vez más de tu seno, de tu corazón, de tus palabras y de tus hechos, van a salir esos ríos de agua viva, que es la misma vida del Señor. Y entonces ahí aparece como esta expresión de su seno, de su entraña, de su corazón, y eso recuerda lo que es la maternidad. Orábamos en estos días por la fiesta del Buen Pastor, y a lo largo de toda nuestra vida, como apóstoles, como discípulos y misioneros que somos de Jesús,
cómo la comunidad, si es el seno donde nacen los hijos de Dios, supone que haya ese amor materno, paterno, de quien se encarga de aquellos que da a luz. Es una preocupación y yo creo que tenemos que ir buscando cada vez más el modo de poder garantizar que cada persona que se acerca, que intuye una experiencia de Dios, que la tiene, que nace a la fe, pueda tener la perseverancia en el seguimiento de Jesús al nivel más alto posible. Es decir, que no le vaya a faltar ningún medio para desarrollar en plenitud la vocación, la misión a la que el Señor la llama. Y entonces ahí viene un compromiso muy serio para cada uno de nosotros de poder hacernos cargo de los hermanos, de las hermanas que cada día nos encontramos. Y por eso propongo que este texto de todo el Evangelio, el capítulo 17 de Juan, nos acompañe en la oración de este día. Situarnos ya como esos hijos del Padre que tratan con Él del mismo modo que trató Jesús, que habló Jesús. En esta oración Jesús pide por sus discípulos, pide por aquellos a los que Él ha estado manifestando el nombre de Dios, dándoles a conocer quién es Dios, dándoles a conocer a Dios para que tengan la vida eterna. Estas son las expresiones que a lo largo del texto Jesús dice, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres, según el poder que me diste, dar vida eterna. He cuidado de ellos, he velado por ellos, ninguno se perdió. Esta es la invitación para nosotros, comunidad misionera: velar por las personas, cuidarlas, perseguirlas como el pastor que va a ir a buscar la oveja, pero salir realmente a buscarla, y que ninguna se pierda. Para el corazón de una mamá, de un papá, un hijo es irreemplazable. Estos casos incluso en los que una familia, un papá, una mamá pierden un hijo, luego pueden tener otro, pueden tener dos, pueden tener tres, pero aquel primero o aquel segundo que perdieron no lo sustituye nadie. Que no se pierda ninguno. Este es el deseo de cada uno de nosotros, apóstoles de Jesús, de nosotros que hemos de establecer con las personas siempre esta relación de hermanos en la fe, de apóstoles, y también de padres y de hijos. Por eso pedir también a nuestra Madre, que como nadie entiende lo que es ese dar a luz los hijos de Dios, lo que es ese encargarse de ellos hasta que lleguen a ser como el primer hijo, el hijo primogénito. Que el Señor en este día pueda ir transformando nuestro corazón en lo que todavía no es, según, de acuerdo, adecuado al corazón mismo de Dios. Que nuestra Madre nos pueda ayudar para que acojamos la palabra de Dios, la dejemos que se encarne, que coja todo nuestro ser, para que nuestra vida sea de verdad un derramar, derrochar esos ríos de agua viva que salen de nuestro corazón.